Bendiciones a todos, hermanos y hermanas que nos escuchan. Reciban un cordial saludo de la Iglesia de Dios, Oasis de Restauración, en el sector Vista Alegre, Río Piedras, y de sus pastores Obed Santiago y Migdalia Rodríguez, y está su hermana Mirna de Jesús, superintendente de Escuela Bíblica. Como todos los jueves estaremos dando comienzo a nuestra Escuela Bíblica virtual, de manera que podamos recibir la bendición de estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra en esta hora y te pedimos, oh Dios y Espíritu Santo, que seas tú el maestro, que seas tú dando discernimiento, dando unción, dando la sabiduría para impartir el estudio de la misma. En el nombre de Jesús te pedimos que todos los que estén al alcance de nuestra voz sean edificados y ministrados a través del estudio que se ha de dar en esta noche. Por Cristo te lo pedimos y te damos las gracias. Para ti sea toda la gloria y toda la honra y el honor. Amén. El estudio de esta semana corresponde a la lección número 10 del expositor Senda de Vida, que tiene como tema la gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra misionera. La base bíblica del mismo se encuentra en el libro de los Hechos, el capítulo 15 y los versos 1 al 31. Los objetivos son los siguientes. Número 1, estudiar y analizar el contexto histórico en que se da el Concilio de Jerusalén. 2, afirmar en el creyente que la salvación es el regalo de Dios, que solo se puede alcanzar por la fe en Cristo Jesús, no por obras propias. Y 3, desarrollar el carácter del discípulo sobre la base de la gracia divina. Pensamiento central. Los líderes de la iglesia primitiva fueron guiados por el Espíritu Santo para entender que tanto judíos como gentiles son salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Texto áureo. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Hechos 15:11. El pasaje bíblico impreso lee de la siguiente manera y se encuentra en Hechos 15, versos 10 al 11, 22 y 31. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis bien, haréis. Pasadlo bien. Así, pues,
Los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Este estudio dará especial atención al evento histórico de la iglesia primitiva conocido como Concilio de Jerusalén. El término concilio proviene del latín concilium, que significa asamblea o reunión. En el contexto bíblico del Nuevo Testamento hace referencia a una reunión celebrada por la iglesia a la que son convocados los obispos y ancianos de la misma para reconocer alguna verdad en materia de doctrina y de práctica y proclamarla. Vamos también a estudiar qué factores o causas conflictivas motivaron este concilio o reunión en Jerusalén. También veremos cuál fue el tema doctrinal que allí se trató, quiénes participaron y a qué conclusiones llegaron. Y sobre todo, sin perder de vista el enfoque evangelístico del estudio, podremos comprender la importancia del mismo y el impacto en la obra misionera. También, en base a la actitud y conducta de los líderes de la iglesia en Jerusalén en respuesta a la necesidad de los hermanos gentiles en Antioquía. Para una mejor comprensión de este estudio, es necesario repasar algunos hechos y circunstancias que anteceden a este concilio, como por ejemplo la conversión de Saulo de Tarso, que de perseguidor de la iglesia pasa a ser apóstol del Evangelio de Cristo, y en Hechos 9, 3 y 6 registra que Pablo, mientras se dirigía a Damasco en su persecución contra la iglesia, tiene un encuentro con Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Luego, en los versos 11 y 15 del mismo capítulo del libro de los Hechos, encontramos a Jesús dando instrucciones al creyente Ananías que se encontraba en Damasco. El Señor le dice a Ananías, ve a la calle llamada derecha y cuando llegues pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a reyes, también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. También Pedro había recibido la revelación de la aceptación a los gentiles. En su viaje a Cesarea, cuando es enviado a visitar la casa de Cornelio para predicar la buena noticia de salvación a los gentiles. Esto se encuentra en Hechos capítulo 10. Además, es importante saber que Pablo es enviado a los gentiles, iniciando así su primer viaje misionero, y eso lo podemos estudiar en Hechos 13 y 14. Es importante ir sobre el contexto histórico en que se da el Concilio de Jerusalén. A manera de introducción, vemos que el estudio de los evangelios y el libro de los Hechos muestra que el cristianismo surgió en el contexto del judaísmo. Jesús era judío y sus discípulos eran judíos, y ellos leían las escrituras en hebreo y las estudiaban todos los días de reposo, el Shabbat, en las sinagogas. Así que, en cierta forma, podríamos decir que los seguidores de Jesucristo formaron una secta judía. Ellos siguieron practicando el judaísmo tradicional, pero con la convicción innovadora de que Jesús era el Mesías. Otra diferencia que podemos contemplar y es significativa, que Jesús les enseñó a no dejarse llevar por las tradiciones de hombres, sino a seguir solo la Torá, la instrucción escrita, que se conoce en español como Pentateuco. Por esta razón, Jesús
chocó con los líderes religiosos de su época, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, por las creencias y prácticas de los fariseos y saduceos basadas en las tradiciones de los ancianos, es decir, en las interpretaciones que los líderes religiosos le dieron a la palabra de Dios. Cuando la puerta de la fe se abrió a los gentiles, y esto es muy importante, surgió la duda si estos nuevos creyentes debían convertirse al judaísmo o no. Los mismos apóstoles estaban revisando lo que ellos creían, pues mucho del judaísmo tradicional se apegaba a la palabra de Dios, pero otras tradiciones no. Entonces, la pregunta es, ¿debían esperar que los creyentes gentiles se convirtieran al judaísmo o no? Esta precisamente es la controversia que se discute en este concilio de Jerusalén. ¿De qué dependía la salvación? ¿De la afiliación a la religión judía y el cumplimiento de la ley? ¿O bastaba solo la fe en Jesucristo? También es importante señalar que la masiva conversión de gentiles a Cristo fue un paradigma para los tradicionalistas cristianos judíos. Los judaizantes, grupo de cristianos judíos en la iglesia primitiva, liderados por fariseos convertidos, afirmaban que la circuncisión y la observancia de la ley mosaica eran necesarias para la salvación y en consecuencia pretendían imponerla a los gentiles convertidos. Veamos en Hechos 15:1 y dice, cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes, a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Así que este era un debate peligroso que requería atención inmediata, ya que atentaba desarticular la unidad de la iglesia compuesta por creyentes, judíos y gentiles. Este conflicto da paso al conocido concilio de Jerusalén, celebrado entre los años 40 y 50 después de Cristo. La reunión de los líderes de la iglesia de Antioquía y Jerusalén, a que hace referencia el libro de los Hechos, capítulo 15, versos 2 al 31, que es el estudio que nos compete hoy, muestra que la controversia gira en torno a si debían los creyentes gentiles cumplir con las leyes de Moisés y otras tradiciones judías para alcanzar la salvación. Los creyentes judíos pensaban que el cristianismo no debía pasar por encima del judaísmo, sino edificar sobre éste. Temían que los valores morales decaerían si no seguían la ley. De manera que el concilio en Jerusalén fue la plataforma para determinar si los creyentes gentiles debían someterse a la ley de Moisés y sus ritos, incluyendo la circuncisión para ser salvos. Esto es muy importante porque aquí se va a discutir un punto doctrinal que conocemos por la salvación. Es solamente por medio de la fe, la justificación por la fe, no es por obras como ellos querían combinar y quitarle valor, si pudiéramos decirlo así, al sacrificio vicario de Jesucristo, que es el único camino que nos lleva al Padre. De manera que es importante notar la manera, y valga la redundancia, en que la iglesia de Antioquía y la de Jerusalén resolvieron el conflicto. La iglesia de Antioquía envió una delegación a Jerusalén para buscar una solución. Los delegados Pablo y Bernabé se reunieron con los líderes de la iglesia para dar sus informes. Los líderes discutieron el asunto y escucharon los testimonios de Pedro, Bernabé y Pablo. Eso está en Hechos 15, 6 al 11.
Y en el 13 al 18, además, señala del testimonio que Pedro, Bernabé y Pablo dieron su informe sobre las experiencias que habían tenido con los gentiles. En el versículo 12, Santiago, en el versículo 13 al 21, dirigido por el Espíritu Santo, recurre a la palabra de Dios como prueba definitiva de la verdad y propuso la solución de aquella controversia, citando al profeta Amós, capítulo 9, 11 y 12. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas dijeron, como está escrito. Después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser mío. El Señor ha hablado. Aquel que hizo estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Santiago llega a una conclusión que nadie del consejo pudo debatir. No se les podía pedir a los gentiles que adoptaran la cultura judía porque eso sería obstaculizar e impedir la entrada a quienes se volvieran a Dios. Los creyentes gentiles no tenían que ser circuncidados, pues la salvación era y es un regalo otorgado por Dios únicamente a través de la fe en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, no por las obras de la ley. Sin embargo, se les pediría que se abstuvieran de ciertas prácticas que presentarían dificultades a los cristianos judíos en su convivencia con ellos. Las cosas especificadas eran necesarias para hacer el bien, para mantener la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En términos de la convivencia entre judíos y gentiles cristianos. Es decir, que las cosas que se mencionaron son tan ofensivas a los judíos que su práctica haría difícil o imposible que se mantuviera una relación de comunidad entre los dos grupos unidos ahora en la nueva comunidad cristiana. Debían abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de cometer inmoralidad sexual, práctica habitual en el culto a los ídolos, y de comer animales estrangulados y de consumir sangre, en referencia a la enseñanza bíblica de que la vida está en la sangre. Eso se encuentra en Levítico 17:14. Si hacían estas cosas, complacerían a Dios y se llevarían bien con sus hermanos judíos creyentes. La conclusión de Jacobo, guiada por el Espíritu Santo, expresó el consenso de los apóstoles y los ancianos de común acuerdo en toda la iglesia. El concilio preparó una carta donde explican la decisión oficial tomada. Y dos delegados de los líderes de la iglesia en Jerusalén, Judas, también conocido como Barsabas, y Silas, fueron enviados con Pablo para autenticar un documento oficial que se haría circular entre las nuevas iglesias gentiles. La carta que llevaron decía lo siguiente: nosotros los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con sus enseñanzas, pero nosotros no los enviamos. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes, pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos: abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos,
de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Adiós. Los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta. Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando oyeron estas palabras. La conclusión y tema central del Concilio de Jerusalén fue que la salvación es por la fe en Cristo Jesús y no por obras. Que este regalo de salvación es para todo el que cree. Es importante tener claro que la libertad de la gracia no da licencia para caer en el libertinaje. Dios nos llama a vivir en santidad. Que estamos llamados a mantener la unidad como cuerpo de Cristo a pesar de la diversidad y las diferencias. Estamos llamados a desarrollar el carácter del discípulo sobre la base de la gracia divina y a someternos al plan de Dios, a ser tolerantes y comprensivos unos con otros, a tener cuidado de que nuestro mensaje sea fuente de vida y libertad para quienes lo escuchan. Por último, y con esto termino, en el momento de conflicto, pedir dirección al Espíritu Santo y buscar su consejo y confirmación en su palabra. Dios les bendiga.